Un honor tener entre nosotros a tres grandes hombres, tres grandes defensores de la justa causa del pueblo saharaui. Tenemos a periodista y activista Mohamed Radi Lili, que es un periodista que fue perseguido y exiliado en Francia con un asilo político. Un honor tener también a nosotros a Anselmo Farina, que es un gran defensor de la justa causa del pueblo saharaui, que nos hablará también, como dice la conferencia, la conferencia política de derechos humanos y recursos naturales. Tenemos al periodista y escritor Padre Marizal, que ustedes lo conocen. Es un honor tener a esos grandes hombres aquí. Y como hemos dicho que vamos a empezar a las 6, pues primero cedimos la palabra a Padre Marizal, que nos explicará un poquito el contexto del conflicto saharaui en el ámbito global. Y de ahí pasaremos a hablar de los recursos naturales del saqueo que sufre el territorio nacional saharaui, que penetra la ocupación marroquí. Y por último, pues pasaremos al periodista Padre Marizal, Mohamed Lili, sobre los derechos humanos y su propia experiencia en esos territorios y por qué fue perseguido y qué es lo que actualmente le está pasando en estos últimos años. Pues nada, le paso la palabra a Padre Marizal. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Hola, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Hola. Hola. ¿Así mejor? Vale. Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer para mí estar hoy aquí con grandes como Mohamed Radi Lili, que de hecho llevamos mucho tiempo teniendo contacto por teléfono, pero es la primera vez que nos vemos en persona. Para mí es un ejemplo de constancia, de lucha y sobre todo de creencia en los principios de la lucha y la revolución saharaui. Y bueno, gracias a la Asociación Concordia, a la Universidad de La Laguna, ha podido ser este encuentro físico, así que para mí es un placer. Es un placer para mí también estar con Anselmo Fariña, que es miembro de Western Sahara Resources Watch, y también su trabajo en defensa del pueblo saharaui y su lucha es bien conocido, no solo aquí en Tenerife, sino también su continua colaboración para hacer saber el saqueo de recursos naturales del Sahara Occidental y también lo que es la lucha del pueblo saharaui, la naturaleza de la lucha del pueblo saharaui. También es un placer estar con el compañero Mohamed, que siempre está ahí al pie del cañón, nunca para en este ejercicio de resistencia, ¿no? Porque yo creo que cuando un pueblo está en un camino de resistencia, cualquier acto es un acto de resistencia. Incluso el hecho de estar hoy aquí hablando de la cuestión saharaui es un acto de resistencia. Así que muchas gracias, Mohamed, y a la Asociación Concordia también por el interesante trabajo. Voy a dar un breve resumen, ¿no?, sobre la cuestión política o la cuestión saharaui desde la perspectiva política y también un poco la actualidad, ¿no?, especialmente lo relativo a las relaciones del gobierno español y los recientes cambios que han perjudicado bastante lo que es la lucha del pueblo saharaui. Bien. Vale, creo que con esto mejor. Bueno, pues básicamente bueno, ya que ha venido, también es un placer para mí estar con Salem, presidente de la Asociación Concordia, que también es otro hombre incansable en lo que es la lucha y la resistencia por los derechos del pueblo saharaui. Un placer. Bueno, como dije, yo voy a dar un breve resumen. Imagino que la mayoría de aquí ya conocen o tienen una idea de lo que es la cuestión del Sahara Occidental, pero bueno, vamos a dar un contexto para que luego Mohamed Radi Lili, también Mohamed Salem y Anselmo puedan ir dando más detalles, ¿no? La cuestión del Sahara Occidental, a mí siempre que se me plantea explicarlo de una forma fácil, sin enrollarme mucho y sin aburrir a la gente, lo que intento explicar es que es una cuestión de descolonización a destiempo.
¿Y qué quiere decir esto? Muchas veces cuando hablamos de la colonización, mucha gente piensa que es algo que quedó en el pasado, que es algo que forma parte de la historia y ya está muy superado, ¿no? Pero la cuestión del Sáhara Occidental es tan básica como una descolonización a destiempo que sigue esperando ese proceso de descolonización. Y el responsable directo de esa descolonización no dejará de ser España hasta que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación. El Sáhara Occidental fue provincia española durante más de 100 años y es conocido que en la Conferencia de Berlín de 1884, cuando las principales potencias europeas decidieron repartirse África, España informó que Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental pasarían a estar bajo su protectorado. Fue un protectorado, luego pasó a ser una colonia para finalmente convertirse en una provincia, la provincia 53 del Estado y del Reino de España. En 1975, y de una forma repentina, Marruecos decidió invadir el territorio del Sáhara Occidental y en un acuerdo firmado en Madrid el 14 de noviembre de 1975, España entregaba el Sáhara a Marruecos y a Mauritania sin contemplar considerando el Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonizar cuya potencia colonizadora sigue siendo España a día de hoy. Marruecos pasó a ocupar el territorio en 1975, Mauritania también empezó a ocupar el territorio por la parte sur y entonces el pueblo saharaui se ha visto solo, abandonado por España y enfrentándose a dos fuerzas, Marruecos que atacaba por el norte y Mauritania que atacaba por el sur. Aún así, con los pocos recursos que tenía el pueblo saharaui, lograron resistir. Mauritania se retiró a los pocos años, reconoció el derecho del pueblo saharaui, reconoció a la República Saharaui como Estado, pero Marruecos continuó ocupando el territorio. La guerra de los saharauis duró contra Marruecos alrededor de 16 años, desde el 75 hasta el 91, cuando llegaron las Naciones Unidas junto a la Unión Africana con el plan del referéndum, aceptado por Marruecos y también aceptado por el Frente Polisario. En la primera hoja de ruta que se presentó por parte de las Naciones Unidas, se planteaba que el proceso del referéndum iba a durar en total 9 meses, entre la identificación de los votantes y el ejercicio de la votación, el anuncio de los resultados 24 o 48 horas después del voto, dieron un plazo de 9 meses. Lamentablemente han pasado más de 30 años. Yo formo parte de la tercera generación que nació en los campamentos de refugiados y hasta el día de hoy no se ha podido votar ni se ha podido realizar ese referéndum. Me comentaba mi abuela que cuando llegaron a los campamentos de refugiados, cuando dejaron sus casas en el Ayun y llegaron a los campamentos de refugiados, estaban completamente convencidos de que sería cuestión de un par de semanas, como mucho un mes, que estarían de vuelta al Sáhara Occidental. Lamentablemente, como digo, eso no fue posible y yo formo parte de la tercera generación que nació en esos campamentos de refugiados. Mi abuela siempre guardó la llave de su casa en el Ayun y mi abuela falleció en el año 2016, dejando la llave a sus hijas, siempre con el anhelo y el sueño de volver algún día a su casa en el Sáhara Occidental. Hasta el día de hoy Marruecos sigue empeñado en que el Sáhara Occidental sea parte de su territorio. De hecho, hemos visto que en los últimos años ha multiplicado sus esfuerzos, incluso llegando a normalizar las relaciones con Israel, en un acuerdo también tripartito con Estados Unidos e Israel, donde básicamente Marruecos se presentaba como un país dentro de la Liga Árabe que no solo iba a reconocer a Israel, sino que iba a trabajar dentro del mundo árabe, dentro de la Liga Árabe, dentro de los gobiernos y sociedades árabes para la integración y aceptación de Israel a cambio de que Estados Unidos reconozca la soberanía o la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero aún así, por otro lado, también estamos viendo que el pueblo saharaui continúa en su ejercicio de la resistencia. Podría ahondar mucho más, pero no quiero alargarme y me gustaría escuchar a los compañeros que están con nosotros. Simplemente quería mencionar 2 puntos esenciales antes de acabar para mí. Uno de ellos es sobre los lazos culturales e históricos entre Canarias y el pueblo saharaui. Cuando España colonizó el Sáhara Occidental, por cuestiones geográficas, Canarias se encontraba muy cerca.
por lo cual todo lo que es el tránsito, todo lo que es esa relación entre potencia colonizadora y pueblo colonizado se realizó a través de Canarias. Incluso muchísimas personas de Canarias vivieron en el Sáhara, tuvieron sus hijos en el Sáhara, y también he leído a lo largo de la historia, voy a hacer aquí un poco de publicidad, he sacado un libro el pasado año que se titula Un viaje a la libertad, y en mi investigación, ¿no? Cuando estaba escribiendo el libro, he leído muchísimos artículos, incluso me adentré en los artículos más enfocados a la economía y al futuro. Había muchos economistas que, analizando el futuro de un Sáhara independiente y soberano, hablaban, todos estaban de acuerdo en que sería de beneficio mutuo tanto para las Islas Canarias como para el pueblo saharaui, porque el día que los saharauis tengan una autonomía real, una soberanía real sobre su territorio y sobre sus recursos naturales, ese día Canarias se convertirá en el proveedor número uno. Canarias se convertirá en el proveedor número uno no solo en lo que es la experiencia de Canarias en muchos ámbitos, sino también a nivel económico. Toda la infraestructura del futuro Sáhara independiente se apoyará en Canarias. Todo lo que es la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental tendrá su parte logística en los puertos canarios. Todo lo que es la experiencia de Canarias en cuanto a turismo y otras cuestiones de ámbito económico, yo creo que serán muy beneficiosas para el pueblo saharaui. Incluso hablamos también de capital humano, ¿no? Por lo cual, ensalzar esta relación histórica también entre el pueblo saharaui y el pueblo canario, ¿no? Yo creo que es más que una relación de un pueblo canario solidario con el pueblo saharaui, creo que es una relación, y lo digo de todo corazón, no porque esté en Tenerife, sino creo que es una relación de hermandad, que los saharauis siempre hemos sentido muy cerca, y creo que los canarios también nos han sentido a nosotros muy cerca. Para ir finalizando, me gustaría dar la última pincelada sobre la actualidad de la cuestión del Sáhara Occidental y sobre todo la posición del actual gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. Yo creo que al pueblo saharaui a lo largo de la historia le han dado muchas puñaladas, lo han traicionado muchas veces, pero yo creo que jamás olvidaremos dos promesas, jamás olvidaremos dos traiciones que al pueblo saharaui le han hecho mucho daño y que han supuesto una piedra en el camino de su lucha. La primera es de Felipe González, cuando viajó a los campamentos de refugiados saharauis en los años 70 y dijo su famosa frase delante de los refugiados: estaremos con ustedes hasta la victoria final. Cuando Felipe González llegó al gobierno, su primer viaje al extranjero fue para ver a Hassan II y prometerle apoyo económico, político y militar para luchar contra el pueblo saharaui. Lamentablemente, en el año 2022 hemos vuelto a sufrir otra puñalada, esta vez, por parte de lo que se le llamó, entre muchas comillas, el gobierno más progresista de la historia. Se anunció que el gobierno de Pedro Sánchez apoyaba el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental, que no es más que blanquear la ocupación. Y aquí se plantean, incluso yo en muchas entrevistas de televisión o en alguna conferencia he tenido ciertos debates con algunas personas, he dicho, vamos a debatir qué es apoyar una autonomía para el Sáhara Occidental. La cuestión de fondo es una cuestión de soberanía. ¿Quién tiene la soberanía sobre el Sáhara Occidental? ¿La tiene Marruecos o la debe tener el pueblo saharaui? Ofrecer una autonomía bajo la soberanía de Marruecos no resuelve el núcleo de la cuestión. Eso para empezar. El segundo punto es que una autonomía se puede contemplar en un Estado democrático. En Alemania, por ejemplo, se puede contemplar o entender una autonomía donde una población de una determinada zona tenga su propio parlamento y se autogestione. Pero en una dictadura, en una monarquía absoluta como es Marruecos, ¿cómo podría entenderse o contemplarse una autonomía? Porque en Marruecos autonomía no tiene ni el primer ministro. Todo el poder reside en el rey. Por lo cual, que el gobierno de Pedro Sánchez haya salido a apoyar esa autonomía, me parece que antes de ser una violación de la legalidad internacional o una violación de los legítimos derechos del pueblo saharaui, es un insulto a la inteligencia. Y ya voy finalizando para dar palabra a los compañeros. Yo soy un fiel creyente, por eso estoy aquí, que bueno, lo estamos viendo también en Palestina, estamos viendo con la vuelta de Trump, que el mundo y la política internacional está convulsa, es confusa, no sabemos hacia dónde va a ir lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa en Palestina, en
muchas naciones africanas, la expulsión de Francia, conflictos internos en África, la cuestión del Sáhara Occidental. Pero yo soy siempre optimista y lo repito siempre, y no me cansaré de repetirlo. Creo que a lo largo de la historia hemos visto que el arma más poderosa no ha sido recibir el apoyo de Estados Unidos o tener el arma nuclear o tener el ejército más fuerte o la economía más fuerte. Creo que las revoluciones que han vencido en Latinoamérica, en Centroamérica, en el suroeste asiático, las revoluciones que han vencido, los pueblos que han vencido en África, no ha sido porque han tenido el apoyo de Estados Unidos ni porque tenían un ejército fuerte o una economía fuerte. Fue meramente por resistencia. Y creo que ese es el mejor arma que tiene el pueblo saharaui y también tiene el pueblo palestino. El arma de la resistencia que vamos a seguir manteniendo hasta que se cumpla el deseo del pueblo saharaui, que es un Sahara libre e independiente. Muchísimas gracias, padre. Siempre nos has dado este punto, este toque, este tipo de concilio, como se dice, ¿no? Sobre la actualidad del conflicto que se encuentra por el Sahara actualmente. Y ahora pasamos la palabra a Anselmo, que nos explicará un poquito lo que alimenta esa ocupación, lo que alimenta este gobierno totalitario en el Sahara Occidental, que son los recursos naturales del Sahara Occidental. Yo me voy a levantar porque aunque ya me jubilé hace 7 años, 9, perdón, soy incapaz de hablar sentado. Nunca lo hice y así me destrocé las caderas. Bueno, tenemos una, creo que se oye, ¿no? Sí, se oye. Tenemos una pequeña presentación. Bueno, la cuestión de los recursos naturales en el Sahara Occidental ha ido ganando ha ido ganando de nuevo actualidad hace unos meses y sobre todo la última semana han sucedido algunos acontecimientos que lo han puesto de nuevo en el candelabro. Como ustedes bien saben, en octubre, el 4 de octubre, por fin el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre un recurso que habían planteado el Consejo de la Unión Europea y 7 estados de la Unión Europea en contra de una sentencia previa de la instancia inferior dentro del sistema judicial europeo, el Tribunal General, que ya había determinado la ilegalidad de la extensión al Sáhara Occidental de los acuerdos de pesca y de los acuerdos comerciales preferenciales que habían pactado la Unión Europea y Marruecos. Había quedado visto para sentencia de asunto del Tribunal de Justicia, la máxima instancia, desde hacía más de un año. Y seguimos la cuestión de los recursos naturales, estábamos preocupados, porque no es lo habitual que se tarde tanto tiempo en dictar sentencia. Vista la sentencia, es obvio que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un órgano judicial sensible a las presiones políticas, dado que en la sentencia cede a alguna de las pretensiones de los estados recurrentes y del Consejo. Aunque en lo esencial la sentencia es absolutamente favorable a los intereses de la causa. Bueno, a ver. Sí, está diciendo. Sí, para que llegue la radio ahí. Bueno, decía que esto fue hace unos meses, ¿no? Y hace una semana se había producido un acontecimiento que volvía a remover cuál es el comportamiento que tienen las instituciones europeas. Hace una semana nos enterábamos, porque se hacía público, que desde el Consejo de la Unión se había requerido
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se modificaran algunos aspectos de la sentencia. Y este definitivamente se había negado. ¿Cuál era la pretensión del Consejo de la Unión? Bueno, yo he reproducido aquí los aspectos esenciales de la sentencia, trabajando sobre el pronunciamiento donde la asesoría legal del Consejo de la Unión viene a decir cuáles son las obligaciones que tiene la Unión Europea a partir de ahora. O sea, no es esto no está escrito por ningún activista, ¿no? Sino por los asesores legales del Consejo de la Unión Europea. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales de la sentencia? En primer lugar, el Frente Polisario está legitimado para actuar. Esta es una cuestión que especialmente España había sido muy incisiva en intentar conseguir que el tribunal dijera que el Frente Polisario era uno que pasaba por ahí, que tiene este ente para oponerse a un acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. Entonces el tribunal determina algo que ya se había dicho anteriormente, ¿no? Y es que el Frente Polisario está perfectamente legitimado para actuar en representación del pueblo saharaui y ante las instancias de la Unión Europea, ¿no? Y eso lo hace porque, por un lado, es un ente que aspira al establecimiento de un Estado independiente en el territorio del Sahara Occidental y como tal es reconocido como parte por las Naciones Unidas para la resolución de este conflicto. Y por otro lado, porque desarrolla una intensa actividad internacional, especialmente en el ámbito africano. Así. La segunda cuestión que queda clara es que los acuerdos Unión Europea-Marruecos van en contra, limitan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Esto es muy importante porque es la primera vez que un tribunal internacional entra en la cuestión del derecho de autodeterminación. De considerar que la defensa del derecho de autodeterminación de un pueblo es algo más que una declaración, es algo que se puede utilizar para justificar una reclamación ante un tribunal. Ahí lo tienen, ¿no? Y afecta tanto a la situación del pueblo del Sahara Occidental como al derecho de este pueblo a la autodeterminación, la suscripción de este tipo de acuerdos. Que dice que cuando el Polisario se opone a estos acuerdos, no lo está haciendo en la medida en que defienda sus intereses particulares como ente, sino en la medida en que defiende los intereses del pueblo saharaui. ¿Vale? La otra cuestión de gran importancia es que por fin se ratifica, lo que ya se venía diciendo en las sentencias anteriores, de que no se puede confundir la población que hay sobre un territorio con el pueblo que es sujeto del derecho de autodeterminación. Viene a decir, sí, por supuesto, en el territorio actual de Sahara Occidental hay cientos de miles de personas viviendo, pero esas personas no son las depositarias del derecho de autodeterminación. Los depositarios del derecho de autodeterminación son estrictamente el pueblo saharaui. Y dice algo, está ahí dos veces subrayado. Dice, primero, no es equivalente población a pueblo, población es un concepto demográfico, pueblo es un sujeto político, un derecho, ¿no? Y la mayoría de los habitantes actuales no pertenecen, del Sahara Occidental, no pertenecen al pueblo saharaui. Y no solo eso, sino que ese pueblo saharaui desde los años 70, en su mayoría, vive en el exilio, refugiado en Argelia y otras partes del mundo. ¿Vale? Esto es muy importante. Precisamente, cuando se hace pública esta sentencia, unos diputados en el Parlamento Europeo del grupo de la izquierda se dirigen a la Comisión y le dicen que qué va a hacer la Comisión Europea para aplicar la sentencia. Y la Comisión le responde, estamos estudiándola en profundidad. El queso que se descubre a finales del pasado mes de enero es que la Comisión Europea le mintió al Parlamento Europeo. En ese momento no estaba estudiando en profundidad el contenido de la sentencia, sino estaba a ver si conseguía que el tribunal modificara estos aspectos, especialmente esta parte
donde dice que los actuales habitantes, no, en su inmensa mayoría, no pertenecen al pueblo saharaui, y que la mayoría, sobre todo esta parte, que la mayoría del pueblo saharaui está en el exilio, que no están viviendo en el territorio del Sáhara Occidental. ¿Por qué quería modificar esto? Y con esto hay algunas jugadas políticas que cobran sentido, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, ¿no?, que este hombre tan celebrado, Rodríguez Zapatero, ahora muy activo como lobista a favor del rey de Marruecos y su entorno, ¿no? Y ha participado en los encuentros que organiza la Fundación Suiza Transmontana en la ciudad de Dakhla ocupada, y también recientemente impulsó, junto con un tránsfuga del Polisario, Belkaya, recientemente impulsó, junto con un tránsfuga del Polisario, Belkaya, recientemente impulsó, junto con un y esa salida obviamente ella de la autonomía, prometida desde hace ya 17 años de Marruecos. Pues el intentar que desapareciera la sentencia, ese aspecto, desde hace ya 17 años de Marruecos. Pues el intentar que desapareciera la sentencia, ese aspecto, al pueblo saharaui, sí. Al pueblo saharaui, sí. Es decir, si la Unión Europea sostiene, como se han atrevido a sostener en todos los informes que han elaborado comisiones enviadas por el Parlamento Europeo a los territorios ocupados, que la población, volvemos al término de población, del Sáhara Occidental está recibiendo grandes beneficios de la situación y del acuerdo preferencial y del acuerdo pesquero, eso tiene que sustanciarse si el pueblo saharaui está recibiendo esos beneficios. Y tiene que ser perfectamente esclarecido. Nos comentaba Manuel Dever, el abogado que trabajó hasta el fallecimiento de su padre, el enorme Gilles Dever, en la defensa de la causa del pueblo saharaui en los tribunales europeos, que desde su punto de vista con estos dos elementos, ¿no?, por un lado el reconocimiento de la capacidad del Polisario de actuar en nombre del pueblo saharaui ante los tribunales europeos, y segundo, este aspecto hace que cualquier intento de soslayar el contenido de la sentencia de la Unión Europea pueda ser recurrible y por tanto desincentiva a las empresas que se quieran amparar con ese tipo de juzgados. ¿Seguimos? Y además establece que los actuales acuerdos, tanto el pesquero como el preferencial, aplicados al Sáhara Occidental, solo benefician a la Unión Europea y a Marruecos, nunca al pueblo saharaui. Y ya, para terminar, ¿a quién obliga esto? Esta sentencia, bueno, se usa un latinazgo que tiene consecuencias erga omnes, obliga a todas las partes. No solo a las partes, de la Comisión, de los estados que recurrieron, España, Francia, Portugal, sino a todas las instituciones y a todos los estados de la Unión Europea. Bueno, esto, digamos, es lo último que ha habido en torno a los recursos, ¿no? Pero ahora se ha vuelto a la guerra del Sáhara Occidental. Marruecos rompió el acuerdo al que hacía referencia el compañero antes, y en noviembre
Asia, Mauritania y otros países africanos, además de ser uno de los principales pasos de el elemento, yo insisto mucho en esto, ¿no? Que financia al régimen marroquí, que lo transforma en una narcodictadura. Es un Estado que obtiene el tráfico de productos ilícitos, una fuente importantísima para tener ingresos, a través de los cuales pues, ejerce su poder de corrupción en muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, lo que ponían de manifiesto los activistas que bloquearon el paso de Guerrero era que los recursos naturales no estaban siempre presentes. Como bien se indicó antes, ¿no? Cuando España se suma a la conferencia de Berlín, reclama que ellos también quieren parte del pastel africano, uno de los argumentos es que desde tiempos inmemoriales los pescadores canarios iban a las costas saharaui. Había otras pretensiones, pero bueno, no vamos a enredarnos con eso. Los dos grandes recursos que había en el Sáhara en el momento en que España vende este territorio a la satrapía de Rabat y al protegido de París en Nouakchott en aquel momento, el régimen de Duterte, eran por un lado la pesca y el otro es la extracción de fosfatos. Fosfatos que ya en aquel momento estaban en plena explotación. Se había construido la gigantesca cinta transportadora desde el yacimiento de Cucrá hasta la costa y se había construido también el pantalán a través del cual esos fosfatos se llevaban a los barcos para exportarlos en aquel momento fundamentalmente a España. Cuando España vende el Sáhara, quiso preservarse de alguna manera, seguir disfrutando del saqueo de sus recursos. Y lo hacía a través de un porcentaje que se reservó del un tercio de las acciones de la empresa que explotaba los fosfatos y mediante un acuerdo que le permitía a 1.200 licencias de pesca. Licencias que en parte fueron utilizadas por la flota canaria, pero que en su mayoría fueron utilizadas por una flota gallega que se estableció como si fuera canaria en el puerto de la Luz de Las Palmas, la flota de Anacet, la flota de cefalopoderos, que iban a explotar lo que ya en aquel momento era un recurso muy valorado, que era el pulpo y los calamares del Sáhara Occidental. Bueno, esto fue un auténtico fiasco. Tanto, digamos que desde que se vende al Sáhara, para los pescadores canarios, el resultado fue una catástrofe. Hoy pueden ustedes ver qué significa la actividad pesquera en nuestro archipiélago, una actividad absolutamente marginal. En el último acuerdo que firmó la Unión, que queda anulado por esta sentencia, ya eran solo 8 barcos atuneros los que iban a faenar desde Canarias a las aguas de Sáhara Occidental. 8. Y además, en las últimas campañas habían hecho un uso
en aguas del Sáhara Occidental. Una es la flota rusa, que aunque tiene licencia para 9 grandes, ustedes los conocen, ¿no? Los famosos buques factoría de la época misionera, con un modelo de barco factoría. Son 9 barcos, pero este año nosotros hemos detectado que solamente 6 de ellos han estado operando. Y la flota marroquí, porque la flota marroquí que está operando en aguas del Sáhara Occidental es una flota extranjera. Solamente hay una flota nacional que quiere operar ahí, que es la flota saharaui, ¿no? Y la flota marroquí que opera en el Sáhara Occidental es una flota descomunal. Para que se hagan una idea, si seguimos las propias fuentes marroquíes, lo que es en barcos artesanales registrados, Marruecos reconoce 6.000 barcos operando. Pero esto obviamente tiene una capacidad limitada de pesca, ¿no? Después están los grandes barcos que se dedican a la extracción del pulpo. Este es un sector que está absolutamente reservado para el entorno de los militares, que estos operan desde Agadir. Y después está, sobre todo, lo que se conoce como el grupo pelágico de Blasco, que son unos 30 barcos de algo más, entre 40 y 60 años de flota, y que nutren a las industrias establecidas en Tacla, ¿no? Ahí tenemos unos datos que son de la propia, estos datos que hemos sacado de la propia información marroquí, ¿no? En el año 2009, el empleo embarcado en la zona de en el Ayun estaba situado en 1.000 personas, los valores 6.000 y Tacla en 14.000, total 30.000. El que se dedicaba a las fábricas de transformación, sean congeladoras, iniciales enlatadas, en total en el territorio del Sáhara serían 7.600 en ese momento, estamos hablando de 2009. Y el indirecto, que incluye muchas otras actividades, serían casi 100.000 personas. En total, en el año 2009, lo que es la actividad pesquera daba empleo a 135.000 personas. Bien. En el año 2023, para Marruecos y el Sáhara manejan una cifra de 131.000 marinos, de los cuales 9.500 en pesca de altura, 67.000 en pesca costera y 55.000 en artesanales. Algo más de 30.000 estarían en el Sáhara Occidental y que según lo que se correspondería con esas 6.000 barcas artesanales. Es decir, estamos hablando del principal elemento que ha utilizado Marruecos para asentar población en el Sáhara Occidental. Y esto lo ha hecho Marruecos con el respaldo de la Unión Europea. Y específicamente, de un modo muy destacado, con el respaldo de España. Marruecos, hasta el año 77, prácticamente no tenía, flota de pesquera de altura, no tenía. Y empieza a desarrollarse a partir del año 78, muy modestamente. Y ya a partir del año 79, con apoyo español y japonés, inician un proyecto que es un programa, un político, ya es una realidad, que es el de los llamados pueblos pesqueros, que son toda una serie de enclaves a lo largo de la costa, en el caso del Sáhara Occidental son ya 15, en los cuales establecen una infraestructura mínima.
indica claramente que su origen es el puerto de Layún, venga certificado en su origen como por las autoridades marroquíes. Bien. Miren, este es la ampliación del puerto de fosfato de Layún. Le está llevando a cabo una empresa originalmente greco-holandesa, Girodón, pero la que ha entrado ahora capital emiratí. Los emiratí están muy activos en lo que es toda la inversión en el Sáhara Occidental. Ese puerto es esencial para completar el proyecto de hacer de Layún un emporio de exportación de fosfatos ya transformados. Esto se completa con la obtención de amoníaco verde, es decir, amoníaco en cuya producción se utilizan energías renovables, dado que con esto completamos solamente falta el potasio, no existe en la zona, pero los abonos. Ya no se exportaría roca cruda, que es lo que se está haciendo ahora, que es transformada en la India y en México, o en el caso de Nueva Zelanda, que es un importador que ha perdido muchísimo en el pasado, no lo transforman, sino que lo utilizan directamente, ¿no? Lo lanzan en avioneta a las zonas de pasto de las ovejas neozelandesas, para después llenar las cámaras de cordero congelado, ¿no? Para Navidades, ¿no? de cordero neozelandés, ¿no? Ese cordero neozelandés está alimentado con hierbas que crecen gracias a los fosfatos saharauis. Igual que los kiwis gold, estos cestri, también crecen con fosfatos del Sáhara Occidental, ¿vale? Bueno, el otro elemento que tiene que ver también con Canarias, ¿no? Es el desarrollo de los nuevos planes de fabricación de enormes invernaderos al norte de Dakhla. Hace una semana salía la noticia de que una empresa norteamericana pasaba a ser el socio principal de Dominios Reales, que es la empresa mediante la cual actúa el plan de Mohamed VI en la explotación de estos invernaderos. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con Canarias? Aparte de porque hay, desgraciadamente, unos cuantos técnicos de nuestras islas trabajando en esto, porque en nuestras islas, nuestros puertos, especialmente el puerto de Granadilla, se ha transformado, y ahí lamento que sea Marruecos quien se nos haya adelantado, ¿no? Se ha transformado en un punto nodal para la distribución de molinos de viento hacia el Sáhara Occidental. En el caso concreto hay una empresa italiana y una empresa francesa, Engie, y una empresa italiana es la que lleva a cabo la construcción. Ahí se está haciendo una planta desaladora para invernaderos sobre 5.000 hectáreas que se prevé que sirvan para asentar 10.000 colonos. Esa planta desaladora está alimentada por un campo de molinos de viento. Y estos molinos de viento, que fueron hechos en Shanghái, por una empresa china, en Inivisión, han llegado hasta Dakhla utilizando el puerto de Granadilla. Dos grandes cargueros trajeron los molinos, se descargaron en el puerto de Granadilla y desde ahí fueron llevados a El Aaiún en barcos masculinos. Y en El Aaiún, una empresa española, líder mundial en el transporte por carretera de molinos de viento, es la que llevó estos mamotretos desde El Aaiún hasta esta zona al norte. Bien, pues esto forma parte de la pretensión de Marruecos de transformar Dakhla en un lugar esencial para el dominio sobre el Sáhara Occidental. Ahí pueden ver el proyecto de Dakhla. Hoy ya está construido el primer tramo del espigón y los dos brazos, aquí ven la foto, ¿no? Esos son invernaderos, ¿no? Y eso es
cómo estaba a principios de diciembre, visto desde un satélite, la construcción de ese espigón en Dakhla, ¿no? Avanza día a día, nosotros hacemos el seguimiento, ahí hay 2 barcos españoles trabajando, la empresa que está haciendo esto, ¿sí? Se los pusimos allí, ¿no? Esta OHLA, tienen una tecnología específica para los espigones y tal, y tiene ahí técnicos canarios desgraciadamente trabajando. Venga, seguimos. ¿Cuáles son los otros proyectos de Marruecos, aparte de este desarrollo del corredor, de lo que ellos llaman Dakhla Atlantic? La cuestión del aprovechamiento de las energías renovables, ¿no? Ustedes saben que la Unión Europea hizo una apuesta, no sabemos si ahora van a ser capaces de mantenerla, muy fuerte para suministrarse de energías renovables, pero son conscientes de que no tienen capacidad de producir la cantidad de energía que necesitaría el modelo que tenemos establecido, que está establecido en la Unión Europea, ¿no? Y necesitan importar energía del resto. Ha sido gas, petróleo, ¿no? Pero ahora tienen que importar electricidad. Para eso ahí hay un proyecto que es esencial, ¿no? La construcción de ese cable que iría desde Dakhla hasta Casablanca, ¿no? Donde ya conectaría con la red marroquí y a través de eso con la red europea, para exportar electricidad directamente. El otro proyecto es la producción de, ya les dije, amoníaco verde e hidrógeno verde, verde en el sentido de producido con energías renovables, ¿no? Y exportarlo, o bien ya transformado en abono, como veíamos en el caso del proyecto en el Ayun, o bien exportarlo a través de barcos gaseros, no sabemos, o hidrogeneros, no sabemos cómo será el procedimiento, ¿no? Una vez obtenido esto, ¿no? Ahí hay una relación de los proyectos que salieron a licitación hace ya 2 años, ¿no? En la región de Dakhla y en la región de Ayun, y verán también que hay, tenemos ahí Acciona metida como una de las empresas que se ha hecho con alguna de esas concesiones. A ver, estos proyectos empiezan a contar con algunas dificultades. Una empresa norteamericana que se había hecho con una de esas concesiones renunció a la concesión porque al mismo tiempo mantenía fuertes inversiones en Argelia. Y Argelia le dijo que no podía bailar con los dos al mismo tiempo. Optó por Argelia. El segundo es la realización del cable. El cable tiene un problema de financiación enorme. Marruecos quiso que fuera un acuerdo entre la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Agua, la ONE, y los Emiratos Árabes, quien procediera al desarrollo de ese proyecto. Pero los Emiratos Árabes le dijeron que esa oficina no le ofrecía ninguna seguridad financiera. Y entonces tuvo que poner como socio a la OCT. Aún así, el proyecto que, si se fijan, tenía como horizonte 2028, no ha empezado y no se sabe cuándo empezará. Aquí hay dificultades de distintos tipos. Por un lado, la inseguridad jurídica que muchas empresas empiezan a tener a raíz de la ganada, y por otro, que son inversiones de un calibre enorme, ¿no? Vamos. Quedan 3 minutos. Sí, terminamos. Y también se ha puesto de máxima actualidad últimamente la cuestión del turismo, sobre todo la expulsión de algunas personas que han aprovechado la creación de esa vergonzosa nueva línea entre Madrid y Dakhla, ¿no? Y bueno, ya han sido 2 periodistas y 2 compañeros de activistas, ¿no? De SEA, ¿no? Expulsados de Dakhla, ¿no? La primera imagen es uno de los resorts que tienen los franceses en la zona de Dakhla. Es terrible ver cómo hay personas, ¿no? Que han prestado su imagen como esta excelente kitesurfista española, ¿no? Que además era muy joven, ¿no? Cuando fue a Dakhla. Ellos quieren transformar esta zona en el paraíso del kitesurfing, ¿no? Ahí tenemos una búsqueda rápida que ustedes ponen en este caso es Airbnb, ¿no? Que se pone en Booking también, ¿no? Que quieren ir al Sáhara Occidental, que sale un listado enorme de establecimientos disponibles, ¿no?
ahí tenemos el vuelo a Dakhla, ¿no? De Madrid a Dakhla, y ahí lo que quería reflejar es, esa es una captura de hoy en el puerto de Dakhla. Mira si bueno, eso es un barco a la izquierda, si puedo el Corinthians, ¿no? Es un barco de crucero relativamente pequeño que realiza con cierta regularidad un circuito entre Canarias, Dakhla, Cabo Verde y Dakar, ¿no? Y ahí donde pone detalles, ¿no? Podemos ver la ruta de otro barco de turismo, ¿no? de la Swan Helene, que incluye Dakhla en una ruta. Este es solamente el tramo desde Dakar hasta Lisboa. Este es un barco que le da la vuelta al mundo, pero en el sentido meridiano. Llega hasta Alaska, vuelve hasta toda América, ¿no? Y este tramo lo hace incluyendo Dakhla entre los puntos de escala, ¿no? O sea, como ven, Marruecos está intentando explotar todas las potencialidades de recursos que tiene el Sahara Occidental. Y como los recursos en tierra no le son suficientes, ahora, lleva unos años, ¿no? Intentando también apropiarse de los recursos marinos, más allá de los que son los pesqueros, ¿no? Es decir, los que están bajo el fondo marino, ¿no? Sabemos que le ha entregado a una empresa israelí el sondeo e hipotética explotación de existir de los yacimientos de gas existentes del Cabo Bojador hacia el sur. No han empezado los sondeos. Hasta ahora, las otras empresas que han intentado pinchar ahí parece que no han encontrado o no, con los actuales precios de mercado no rentables, recursos hidrocarburos. Pero todos sabemos que está el otro elemento que son las llamadas tierras raras y el famoso multetrópico. Bien, saben ustedes que Marruecos, igual que se ha anexionado el Sahara Occidental, ha hecho lo mismo con sus aguas, ¿no? Ahí hay una imagen que es absoluta fantasía. El primer elemento fantástico que ustedes pueden ver en esa imagen es lo que pone zona de España, ¿no? Eso no es zona de España, eso es algo que periodísticamente se pone como zona de España. España en ningún lugar ha establecido que Canarias tenga condición archipelágica. Canarias sigue teniendo condición de isla aislada. Por tanto, la forma de delimitar las aguas es 12 millas estrictamente a partir de su costa, y el resto son aguas pendientes de delimitación que Marruecos reclama. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que tener claro. Por tanto, el Hierro tendría 12 millas, Gran Canaria también, y la zona esa que pone disputada entre España y Marruecos, en realidad es donde está Montetropic, y es lo que España y Marruecos aspiran a zamparse. Yo por eso siempre que llego a este punto digo que es muy probable que nos encontremos en vísperas de unos acuerdos de Madrid 2. Si los primeros acuerdos de Madrid estuvieron centrados en repartirse los fosfatos y la pesca, estos acuerdos de Madrid 2, que van a tener la misma validez internacional que los primeros, que ninguna, ¿no? Que van a estar centrados en que ambas potencias que no tienen derecho a acceder a esos recursos con la actual delimitación de agua intenten repartirse esos recursos. Y para quienes sigan tranquilos, les traigo una última imagen, y ya con termino, y les pido disculpas, que es esta, ¿no? Esta la tomamos en septiembre en la Restinga, en el Hierro. Es un panel donde se informa sobre la reserva de la biosfera, ¿no? Y ahí hemos ampliado el detalle, pero vamos a ir a la siguiente que se ve mejor. Dice datos generales, superficie total, entre paréntesis. Estamos hablando de la reserva de la biosfera del Hierro. Superficie total, España, Marruecos. ¿Cómo que España y Marruecos? Hecho consumado. Reconocidos por la potencia administradora
de Canarias. Bueno, aquí lo dejo. Interesante, muchísimas gracias Seba por darnos esta charla que es tan fundamental y para que ustedes sepan cómo el gobierno marroquí sostiene esta ocupación a través de estos recursos naturales. Le paso la palabra a Mohamed Radilili, que son, como he dicho anteriormente, es un periodista saharaui que está perseguido por el régimen marroquí y que actualmente se encuentra en el país con un asilo político que siempre ha estado defendiendo, siempre ha defendido, siempre ha sido señalado como saharaui, y él presentaba los informativos de las 8 de la tarde de la televisión estatal marroquí, y por eso siempre lo tenía a la margen. Total, me gustaría que hablara un poquito de su experiencia personal y de los derechos humanos, lo cual él no habla español, pero tal tenemos aquí la suerte de contar con otra persona y figura tan importante en estos momentos, que nos traducirá lo que él hará llegar a nuestros oídos. Muchísimas gracias. السلام عليكم ورحمة الله. مساء النور الكاملين. وقبل ما نبدا طبعا لابد لي نشكر الاخوان كامل اللي معنا في المنصه، ونشكر كذلك يعني الحضور اللي معنا هذا اليوم، ونتمنى ان شاء الله على انه نعطوكم صوره عن معاناه الانسان الصحراوي. بعد ما شفنا انه هناك معاناه شعب، ولكن في هذا الشعب هناك معاناه كل فرد من هذا الشعب الصحراوي. Bueno, yo voy a hacer la traducción, pero antes de eso, pues eso quería decir que yo hice una primera intervención sobre la parte más político-histórica resumida. Anselmo nos hizo una exposición muy detallada de los recursos naturales y Mohamed Radilili hablará pues, de esa parte de violación de los derechos humanos. Así que yo voy a ir traduciendo lo que él va diciendo. Acaba de pues eso, saludar, dar las gracias a los organizadores, dar las gracias al público y decir bueno, que él va a hablar de esa parte más de sufrimiento, ¿no? De violaciones que sufre la población saharaui bajo la ocupación, que no es solo el sufrimiento de todo un pueblo, sino también es el sufrimiento del saharaui. محمد رادليلي كسيرة إنسان صحراوي هو يعني إنسان ولد عام 1975، يعني تاريخ بداية مشكلة الصحراء الغربية، وعاش الآن تقريبا حوالي 50 سنة من المعاناة مع الاحتلال بكل أنواعه، يعني داخل المغرب وخارج المغرب. Mohamed Radilili, que es una persona que nació en el año 1975, un año clave en lo que es la cuestión del Sáhara Occidental, y vivió 50 años de su vida sufriendo de algún modo la represión del ocupante marroquí, primero dentro del Sáhara Occidental y en Marruecos, donde él estuvo trabajando muchos años como periodista, y ahora pues desde el exilio en París también sigue sufriendo esa persecución. محمد رادليلي هو إنسان صحراوي ولد في الخيمة الصحراوية، ولكنه استطاع أن يكون شخص مؤثر على ملايين المغاربة من خلال تلفزتهم لمدة 14 سنة. Mohamed Radilili es un periodista saharaui que nació en la Jaima saharaui, en el seno de la familia saharaui, pero que fue uno de los periodistas más destacados dentro de Marruecos. Durante más de 14 años presentó el telediario principal en la televisión marroquí y tuvo un efecto sobre millones de marroquíes. قدم نشرات ما بعد منتصف الليل، وقدم نشرات الظهيرة، وقدم النشرات الرئيسية الثامنة، ورافق رؤساء الحكومات المغربية، ورافق الوزراء المغاربة في 13 دولة، وغطى المفاوضات بين جبهة البوليزاريو لمدة 5 مرات في نواحي نيويورك. Trabajó en la televisión nacional marroquí, fue uno de los principales presentadores del telediario durante 14 años, acompañó a las delegaciones gubernamentales, a los primeros ministros en sus viajes como periodista que cubría para la televisión marroquí, y también cubrió de forma presencial las negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos que se realizaron en Nueva York. Fue enviado también por la televisión marroquí. لمدة 14 سنة من العمل في التلفزيون
ما توقفت أبدا معاناة محمد راضي الليلي مع الاحتلال المغربي من تمييز عنصري، من عبارات اللي هي تمييز في حق الإنسان الصحراوي، وكذلك في النهاية بعد 14 سنة الطرد يعني بدون سبب مهني مقنع، بالرغم من محمد راضي الليلي ما لم يرتكب أبدا أي خطأ مهني يعرضه للطرد بين الليل والضحى. Durante los 14 años se vio obligado a trabajar para la televisión marroquí, ya que nació en los territorios ocupados y se formó en las universidades marroquíes y se vio obligado a trabajar para la televisión del régimen marroquí. Durante los 14 años, y aunque él seguía hasta cierto punto esos digamos, parámetros marcados por el régimen marroquí, nunca ha dejado en los 14 años que ha estado trabajando de sentir el racismo y la discriminación simplemente por ser saharaui, aunque él en aquel entonces intentaba, desde su trabajo dentro de la televisión, de un organismo completamente controlado por el régimen, intentaba cumplir lo que se le mandaba, pero aún así no dejó de sufrir la exclusión y el racismo simplemente por ser saharaui. في 2013 طرد محمد راضي الليلي وقاوم في المغرب لمدة 3 سنوات ونصف، وأغلقت في وجهه كل محاكم المغرب، وكتبت عنه مقالات على أنه يشتغل لفائدة المخابرات الجزائرية، وهي التهمة التي توجه لكل إنسان صحراوي في المغرب. En el 2013 fue expulsado de su trabajo, se acusó de que trabaja para los servicios de inteligencia argelinos, que trabaja para el Frente Polisario. Aún así, decidió permanecer ahí, acudir a todos los juzgados, denunciar lo que estaba sufriendo porque quería agotar todos los recursos y dejar en evidencia que Marruecos es un país que no respeta el derecho. بعد طرده 2013 أعطيت تعليمات من القصر الملكي في المغرب بأن لا يشتغل في كل القنوات التلفزيونية المغربية في المغرب، وأن لا يشتغل مع أي إذاعة مغربية، وأن يبقى مثالا لكل إنسان سيحارب كصحراوي في المغرب. Y después se emitió una orden por parte del Palacio Real para que Mohamed Raadi Lliri no tenga trabajo en ninguna de las televisiones, en ningún medio de comunicación dentro de Marruecos, y que tampoco se le permitiese reclamar sus derechos a través de ningún medio. Querían que su caso sirviese para cualquier saharaui que tenga una inclinación contraria a la ocupación del Sahara Occidental. بالرغم من أن النشرات الإخبارية الرئيسية للتلفزة المغربية التي كان يقدمها محمد راضي الليلي لمدة 14 سنة كانت تحصل من خلالها التلفزة المغربية على نسبة مشاهدة 46%، وانخفضت النسبة بعد طرده إلى 3%. A pesar de que durante los 14 años que trabajó para la televisión marroquí, la televisión conseguía récords de audiencia. Después de su expulsión de la televisión, esos datos bajaron muchísimo, pero Marruecos pues eso quería dar una lección con su expulsión. بعد طردي في 2013 قمت بتنظيم 57 لقاء تضامني مع قضيتي في المغرب والصحراء الغربية. يعني ذهبت إلى 57 مدينة مغربية ونظمت تجمعات أكثر بكثير من هذا التجمع اللي نشوفه اليوم بحوالي 4 مرات إلى 5 مرات، ولكن رغم ذلك كانت المخابرات المغربية تمنع عدم حل المشكلة الإدارية لأنها هي من ينتقف بالأساس وراء طرد. Después de la expulsión, él decidió iniciar una campaña sin salir de Marruecos. Inició una campaña tanto en Marruecos como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Visitó 57 ciudades, realizando charlas y conferencias explicando en las 57 ciudades y denunciando que el régimen marroquí practica el racismo y la discriminación en contra de los saharauis, incluso cuando estos trabajan dentro de sus instituciones y bajo sus órdenes. بعد 3 سنوات من المقاومة كأي إنسان صحراوي، لأن أصلا الإنسان الصحراوي معروف بأنه يقاوم كما قاوم الآن 50 سنة، وهناك ممكن أن يكون هناك فرد واحد
يقاوم من سنوات كل هذه أجهزة المخابرات المغربية. بعد 3 سنوات ونصف من المقاومة قام نظام المخزن بمحاولة سجنه عن طريق وضع المخدرات في سيارتي. والنقطة الثانية قام باعتقالي في 2016 بدون سبب، لأنني فقط حضرت لنشاط كان فيه ولي عهد المغرب. Bueno, después de 3 años de una lucha interna, y él quiere aclarar que la resistencia que lleva haciendo el pueblo saharaui 50 años también puede ser la resistencia de cada saharaui, de cada individuo saharaui. Su lucha fue diferente, su lucha fue desde dentro del régimen de Marruecos para desnudar al régimen de Marruecos. Duró 3 años desde su expulsión de la televisión hasta que salió del país. Intentando pues eso, desnudar esa discriminación, ese racismo practicado por la fuerza de ocupación marroquí contra los saharauis, y que los servicios de inteligencia marroquíes intentaron en varias ocasiones encarcelarle, primero intentando fabricar o prefabricar una causa de tráfico de drogas, poniendo drogas en su vehículo, y después a través de varias metodologías básicamente buscaban eso, su encarcelación. بعد 23 سنة من الإقامة في الرباط و14 سنة من العمل في التلفزيون، حصلت على الشهادة الوحيدة من مدير التلفزة المغربية بعدم قبول الرشوة. يعني الصحفي الوحيد الذي حصل في كل تاريخ التلفزة الوطنية المغربية بعدم بيع مبادئ وقناعاته داخل التلفزيون، حيث أن مدير التلفزة بنفسه قام بإصدار وثيقة في 2007 يعترف فيها بأن محمد رضواني مثال للنزاهة وللشفافية، وأنه لم يقبل الرشوة في البرلمان المغربي. Solo como una forma más de denunciar la discriminación y el racismo que tiene el régimen marroquí contra cualquier saharaui, aunque este trabaja incluso para el régimen, como es su caso, que ha estado 14 años en la televisión, dice que después de 23 años de residencia en Rabat, donde vivía en aquel entonces, 14 de los cuales trabajó directamente en la televisión marroquí, recibiendo un diploma por parte de la máxima dirección de ser uno de los pocos, por no decir el único periodista que no ha recibido o no ha aceptado recibir soborno internamente, aún así fue discriminado, fue apartado, fue perseguido, incluso se le ha intentado encarcelar. وطيلة عملي 14 سنة غطيت يعني مع الوزراء، أي رافقت الوزراء المغاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الشيلي، إلى المكسيك، إلى فرنسا، إلى هولندا، إلى بلجيكا، إلى جنان، إلى ليبيا، إلى موريتانيا، إلى مصر، إلى فلسطين، إلى إيران، إلى العربية السعودية، وإلى سوريا. وطيلة هذه المهمات كاملة لم يثبت بأن محمد يكون في منصب صحفي في التلفزيون. Realizó, dice, su trabajo de periodista cumpliendo lo que se dictaba desde el régimen. Realizó, dice, su trabajo de periodista cumpliendo lo que se dictaba desde el régimen. Esto señala también que acompañó a Estados Unidos, Chile, México, Francia, Bélgica, Ginebra, Mauritania, Palestina, Irán, Arabia Saudí, Siria. Es decir, es una de las personas que dentro de lo que es el régimen marroquí, la televisión marroquí, ha estado más cercana al órgano de gobierno. بل حتى أن مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية لما نظم أول دورة في 2006 التلفزة المغربية حصلت على جائزة لجنة التحكيم بفضل البرنامج التلفزي الذي قمت بإعداده ومدته 50 دقيقة. Incluso también en el festival organizado por Al Jazeera recibió el premio a mejor documental o mejor reportaje periodístico. بعد هذه الرحلة وأنا لا أريد أن أغرقكم في الحديث عن مسار المهني، ولكن مرحلة الوصول إلى فرنسا في نهاية 2016 كلاجئ سياسي. No quiero aburriros con mi trayectoria periodística y con ese pasado trabajando para el régimen o trabajando de forma directa para la televisión marroquí, pero sí que quiero comenzar ahora, dejando este viaje atrás y habiendo dado un resumen sobre este viaje, quiero comenzar a hablar sobre mi exilio político a Francia que comenzó a finales del año 2016. لأنه لما وصلت إلى فرنسا في نهاية 2016 وجدت رحلة أخرى من المعاناة، لأن السلطات المغربية تضغط على السلطات الفرنسية حتى لا أتمكن من حقي في اللجوء السياسي.
Cuando llegué a Francia para pedir asilo político y establecerme en Francia, comenzó un segundo viaje de sufrimiento y persecución porque el régimen marroquí empezó a presionar al gobierno francés y a las autoridades francesas para que no me sea otorgado el asilo político. وتطلب مني ذلك سنتين حتى حصلت على اللجوء السياسي، ولكن بدأت مرحلة أخرى من الحرب حيث أنه إلى حدود الآن أتعرض يوميا للتهديد بالقتل وقطع الرأس والتشويه وتصوير عن عائلتي وتصوير والدتي ومحاولة المساس بسمعتي فقط لأنني أدافع يوميا عن الشعب الصحراوي. Cuando llegó a París, él comenzó ya su activismo de forma pública y notoria, defendiendo el derecho del pueblo saharaui a la independencia y a la autodeterminación. Dice que después de 2 años de lucha para conseguir ese asilo político, y conseguirlo finalmente después de 2 años, comenzó un nuevo viaje de sufrimiento porque ahora la persecución era física y era a través de amenazas directas por parte del régimen marroquí. Se le amenaza con cortarle la cabeza, se le amenaza con asesinarle, amenazan a su familia, intentan incluso manchar su imagen buscando meterle en algún escándalo de cualquier tipo, y dice que también han acudido incluso a su madre que permanece en las zonas ocupadas para entrevistarle intentando pues eso, manchar también su imagen. وعملاء المخابرات المغربية على الأراضي الفرنسية يراقبونني عن كثب ويتتبعون تحركاتي ويحاولون حصاري بكل الوسائل ويحاولون كذلك استهداف كل الوسائل التي يدافع من خلالها عن الشعب الصحراوي بما في ذلك اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك، حيث أنه يقومون بإطاحة بصفحاتي وكذلك يحاولون كذلك زرع العديد من البرامج بما في ذلك وضعي ضمن قائمة لائحة بيجاسوس. Dice que en esta persecución que sufre por parte del régimen marroquí, aquí abro un paréntesis para decir que Mohamed Radi Ghlibi es actualmente y desde el 2016 una de las personas más conocidas, por lo menos en las personas de habla árabe, en la defensa y la lucha por la causa del pueblo saharaui. Tiene muchísimos seguidores y una actividad diaria de directos a través de redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook, de forma diaria. Y al ser una persona que ha trabajado 14 años dentro de la maquinaria propagandística del régimen marroquí, el haber trabajado para la televisión le ha dado las herramientas para llegar a la población marroquí y sensibilizar sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Esto le ha hecho muchísimo daño a Marruecos, por lo que no solo recibe estas amenazas de forma directa, sino que sus páginas, las distintas redes sociales que cuentan con cientos de miles de seguidores, reciben de forma continua pues, intentos de hackeo, intentos pues, de tumbar las páginas, que es lo que le pasa continuamente. También señala que su nombre o apareció en la lista de Pegasus, que es básicamente las personas que han sido espiadas o hackeadas por parte de los servicios de inteligencia marroquíes. وبالنظر إلى أنه قناتي في اليوتيوب هي اليوم فيها 170 ألف مشترك، والتيك توك فيه حوالي 360 ألف متابع، والفيسبوك كذلك مئات الآلاف من المتابعين، فإننا استطعنا الحمد لله أن نجعل من هذه المنصات صوت الشعب الصحراوي في المدن المحتلة، وكل من لديه مشكلة مع الاحتلال وكل المناضلين وكل القضايا التي تحدث بشكل يوم وفي المساء وفي الصباح وفي كل وقت أصبحت اليوم تصل إلى العالم من خلال هذه المنصات البسيطة. Dice que teniendo en cuenta que los medios son básicos, es una emisión directa diaria de redes sociales, en muy poco tiempo, y a pesar de que continuamente estas páginas son hackeadas o tumbadas y tienen que comenzar de nuevo, actualmente su canal en YouTube cuenta con 170.000 suscriptores, su canal en TikTok cuenta con 360.000, en Facebook cuenta con cientos de miles también, y que ha convertido estas plataformas en un grito del pueblo saharaui, especialmente enfocado en las zonas ocupadas y en lo que sufren los saharauis en las zonas ocupadas. También dice que se ha convertido o ha convertido estas páginas en un foro que dé voz a los saharauis que siguen en las zonas ocupadas y que muchos de ellos lamentablemente tienen que trabajar para el régimen marroquí y sufren algún tipo de discriminación o persecución, como fue su caso. También ha convertido sus plataformas en un espacio donde ellos hagan llegar su voz y que llegue al mundo.
وهناك اليوم خلايا في المخابرات المدنية المغربية والمخابرات العسكرية المغربية والدرك الملكي المغربي والبوليس المغربي تراقب صفحاتنا 24 ساعة على 24 ساعة، وفيها أطقم بشرية بما فيها بعض الصحراويين الذين يشتغلون مع الاحتلال، ومهمتهم هو تحويل كل هذه الفيديوهات إلى تقارير ترفع إلى الملك شخصيا. Dice que tiene también conocimiento, tiene noticias, el hecho, aquí también abro un paréntesis, el hecho de que él haya trabajado tanto tiempo en una institución como la televisión marroquí ha hecho que él también tenga muchísimas fuentes de información que muchas de ellas mantiene hasta hoy en día. Él nos cuenta que hasta él tiene una información directa, que todo el trabajo que está haciendo a través de las redes sociales, toda esa sensibilización sobre la causa y la lucha del pueblo saharaui, esa denuncia de la ocupación y de los crímenes de la ocupación, hay órganos dentro de los servicios de inteligencia civil, de los servicios de inteligencia militar, dentro de la policía, dentro de la Guardia Real. Cada uno de estos organismos hay grupos dedicados simplemente a estudiar su trabajo en redes sociales, a estudiar estas denuncias, a estudiar estos vídeos y a hacer informes que van directamente a la Casa Real. وهنا استسمحكم في أن توجهوا رسالة لأنهم الآن معنا في هذا المباشر. المخابرات المغربية هي الآن معنا في هذا المباشر، وأريدكم جميعا أن تسمعوهم صوتا واحدا ونداء إليهم موجها يطلب منهم أو يؤكدوا عليه، تؤكدون من خلاله على أن الصحراء الغربية تناهي للبيع وأن الصحراء الغربية ستستقل بإذن الله تعالى. Y quiero pediros permiso, también informaros que actualmente en este momento este móvil de ahí está retransmitiendo en directo a través de sus plataformas, así que todos estos organismos de inteligencia nos están escuchando ahora y quiero aprovechar para deciros, si podéis, todos, para que salga también en esos informes que van a la Casa Real, mandarle un mensaje al Reino de Marruecos de que el Sáhara Occidental no se vende, de que no es marroquí y nunca fue marroquí. ¡Sáhara libre! ¡Sáhara libre! ¡Sáhara libre! ¡Libre! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡El Sáhara no es tuyo! فقط أؤكد على أنه العمل الذي نقوم به هو واجب نحن كصحراويين تجاه الشعب الصحراوي، لكن نأكد لكم على أنه احنا بحكم أننا نفهم ونعرف الشعب المغربي جيدا ونعرف الاحتلال المغربي وكيف يفكر جيدا، فإننا استطعنا على أن نطرح عليه سؤال الآن مدة 3 سنوات، قلنا له بماذا هي الصحراء الغربية المغربية في القرن 75، وعجز 40 مليون مغربي على أن يجيبنا لمدة 3 سنوات، ويوميا نستقبل المغاربة من كل المغرب ومن كل الخارج ونتحاور معهم مباشرة ولا نسمع منهم إلا السب والشتم والكلام البذيء الذي يعبر عن أن الصحراء الغربية ليست مغربية. Quiero también decir que esto, él quiere decir que esto lo ve como una obligación, el hecho de defender a la causa del pueblo saharaui, su lucha y su derecho a la autodeterminación. También dice que debido al profundo conocimiento que tiene de la propaganda marroquí, del régimen marroquí, el haber trabajado desde dentro le ha dado esa experiencia para saber cómo funcionan, y se ha nombrado antes que ha estado muy cercano a la política en Marruecos, se ha recorrido el mundo prácticamente con el gobierno marroquí. Eso le ha dado a él, creo que exclusiva y únicamente, mucho conocimiento de cómo funciona. Entonces dice que su trabajo en redes sociales es enfocado en gran parte a la población marroquí, para concienciarla de que el Sáhara no es marroquí. Entonces dice que en estos años que lleva haciendo este programa directos desde París, ha abierto la participación, ha abierto todos sus buzones, ha abierto incluso la participación en directo en sus programas y sus emisiones
a toda la población marroquí, planteando en todos estos años una única pregunta. Decidme una sola razón que justifique que el Sáhara haya sido parte de Marruecos en algún momento de la historia antes de ser ocupado en el 75. Dice que en todos estos años ha hablado con cientos de marroquíes, incluso miles, sobre esta cuestión, planteando esta cuestión. Ha recibido insultos, ha recibido mentiras, ha recibido desprecio, ha recibido explicaciones de todo tipo, pero 40 millones de marroquíes han sido incapaces de responder a esta pregunta, lo que desnuda a ese argumento marroquí de que el Sáhara le pertenece. وأختم بالقول أنه لا تعتقدوا على أن الصحراء الغربية هي من ستستقل، ولكن تأكدوا على أن الشعب الصحراوي هو الذي سيحرر المغاربة من الملكية. Dice que quiere terminar diciendo que no creáis que la lucha del pueblo saharaui tan solo es por su independencia o que acabará tan solo en su independencia, sino que con la independencia del Sáhara Occidental también se liberará al pueblo marroquí. Interesante, como siempre, nos ha explicado Mohamed Ali su experiencia personal con este régimen dictatorial, este régimen que no hace más que obligar y doblegar por lo menos las personas que van en contra de su política en el Sáhara Occidental. No será más remedio que en pocos minutos darle la palabra al presidente de la Asociación La Concordia, que ha organizado esto. Gracias que se ha hecho posible reunir a estos tres hombres aquí en este acto, y después abrimos preguntas del público y que esperemos que sea breve. Buenas tardes o tardes noches. Yo estoy muy agradecido con la presencia de ustedes, que son, en primer lugar, el anhelo y la columna vertebral de la lucha del pueblo saharaui, en la cual nunca hemos olvidado el pueblo que siempre ha estado al margen de la causa saharaui, que nunca ha estado al margen de la causa saharaui por su lucha, por su perseverancia, por su continuidad de apoyo y lo más importante, las caras que veo aquí, que estoy agradecido siempre, como Conchi, Alberto, Manuel, todos ustedes. Que la verdad es un privilegio verlos siempre. Es un privilegio, en primer lugar, para la población saharaui que está en los campamentos refugiados y para los miles que están en el exilio, que fueron expulsados por el reino de Marruecos y que fueron violados todos sus derechos, y principalmente el anhelo que habéis dejado y que habéis reservado a la población saharaui que está bajo ocupación. De los profesionales, miles de profesionales que se han mandado desde sus casas al interior de Marruecos para que trabajaran fuera de su territorio y lejos de sus familias. Y eso es otro tipo y otra cara del trabajo sucio que realiza el reino de Marruecos para quitar cualquier raíz de la población autóctona del Sáhara Occidental. Quiero añadir una cosa que al experto del expolio de recursos naturales saharaui, el compañero Anselmo, que también es un señor que a mí me da paz cuando habla, y el compañero Anselmo, que también es un señor que a mí me da paz cuando habla y como que la pertenece. Y yo digo hoy que también porque reconozco ser canario, también digo que nexo como ustedes todos soy saharaui. Que los recursos naturales del Sáhara Occidental, ya no estamos hablando solo de política. Yo a veces no quiero ser o entro en detalles de política como saharaui, sino siempre en mis manos y en mi mente lo que es el derecho del pueblo saharaui. Aquí estamos reunidos por derechos de todo un pueblo que fue violado, marginado, expulsado,
se han abatido sus raíces, está desintegrado, también fue mandado en pateras a su suerte, y que los recursos naturales hoy en día, el Sáhara Occidental se ha convertido en asunto más bien económico, en vez de una descolonización. Todo el mundo, principalmente, les digo realmente, y me disculpa la base y los afiliados del Partido Socialista, desde Felipe González, como ha dicho mi compañero, han trabajado para que Marruecos tenga pie en España y que España no tenga una decisión política en el Sáhara, como que es la administradora realmente la administradora sobre el territorio en las Naciones Unidas. Felipe González, Felipe González y el Zapatero y Pedro Sánchez, ya Pedro Sánchez le queda, creo que son 3 o 4 años, y lo vemos como los asesores ficticios que pagaba Marruecos como conferencista, como dando conferencia hace pocos días, y al Tribunal de Justicia Europeo que para mediar o para cancelar lo que es la sentencia, y le han dado un párrafo que esta es una sentencia firme, que no se puede cambiar, y que el pueblo saharaui tiene derecho sobre sus riquezas, sobre el territorio, y que el Frente Polisario es el único representante del pueblo saharaui. No les quiero alargar todo esto. Agradezco a Talia Rizal, a Mohamed Radli, que es una persona número 1 buscada por la inteligencia, la contrainteligencia marroquí, y que gracias a Dios que está con nosotros hoy, y que le han hecho de todo, y todavía tiene más de 40 denuncias ahora en Francia contra los colonos y los servicios secretos marroquíes. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes, y mañana también tenemos en los cristianos en el Centro Cultural una reunión, una conferencia como esta con la comunidad saharaui, que todos no pueden venir hoy, y si queréis tomar un café por allá y charlamos y hablamos más con los visitantes, que es un lujo tenerlos, y es un lujo también tener ustedes, y no se olvida de que el derecho está por encima de los intereses económicos. ¡Viva Sahara! ¡Viva! ¡Viva! Quiero renovar el agradecimiento a Marcelo Laguna por ceder este espacio, y principalmente a los 2 profesores que tenemos ahí junto con nosotros, José Bush y Roberto, que están allá arriba. Quiero renovar nuestro agradecimiento por nuestra parte, y abrimos preguntas del público. Manolo. ¿Puedo hablar? ¿Se está grabando? ¿Puedo hablar? ¿Se está grabando? Han sido 3 grandes cosas. 2 cosas. Una, la responsabilidad que tenemos el Estado español. La pregunta para quién derecho. Sí, no. Hay una gran responsabilidad del Estado español con la solución del Sáhara, y eso nos corresponde a la gente de Canarias, a la gente del Estado. Y yo le quería preguntar a Mohamed Radli sobre el tema que ha planteado de Marruecos y Sáhara, sobre todo las poblaciones. El caso de la zona del Rif, que lleva años combatiendo y demostrando que es imposible las autonomías
y las soberanías federativas en un Estado como el de Marruecos, ¿qué experiencias está habiendo en ese sentido de colaboración entre el pueblo saharaui y esas realidades como la del RIF? ¿Qué perspectiva ve de futuro para un Magreb de los pueblos, donde el caso tanto del pueblo saharaui como de la zona del RIF están en litigio con el Estado dictatorial del régimen alauí? Dictatorial del régimen alauí. Dictatorial del régimen alauí. إذا كان في 1921 جمهورية وسط الدول. Dice que también en su actividad de redes sociales, su actividad intenta y dice que aquí se plantea una pregunta histórica o una pregunta muy importante de carácter histórico que desmonta un poco la teoría o las teorías y el argumento del régimen. Explicar la existencia que fue real de la República de Rif en 1921. مستقلة عن المغرب وأن الصحراء الغربية مستقلة عن المغرب لأنه لا يمكن أن يكون هناك نوعين من الاستعمار في بلد واحد. يعني إذا قلنا أن المغرب جزء منه الصحراء الغربية والريف فلماذا توجد إسبانيا في الصحراء الغربية؟ الاستعمار في بلد واحد. يعني إذا قلنا أن المغرب جزء منه الصحراء الغربية والريف فلماذا توجد إسبانيا في الصحراء الغربية؟ colonizadoras en un mismo territorio. ¿Cómo se podría explicar que, por ejemplo, el Sáhara Occidental y el Rif estuvieron bajo colonialismo o colonialismo francés? لأنه موريتانيا احتلتها فرنسا، الجزائر احتلتها فرنسا، تونس احتلتها فرنسا، ليبيا احتلتها إيطاليا، ولكن لم نجد في إيطاليا مثلا الاحتلال الإيطالي والفرنسي، والجزائر الاحتلال الفرنسي والإسباني. Dice que, por ejemplo, en Túnez, en Mauritania, en Argelia fueron colonizados por Francia. Libia fue colonizado por Italia. Dice que no encontrarás que en Italia haya una parte que haya sido colonizada por Italia y otra por Francia. O que en Argelia, Mauritania, una parte haya sido colonizada por Francia y otra por Italia o por Gran Bretaña. Es decir, que la fuerza colonial siempre colonizaba un único territorio. إذن هذه الأسئلة هي الأسئلة الصعبة التي تطرح على المغاربة حتى يستيقظوا من هذا عملية التنويم المغناطيسي اللي يعني عاشوا فيها لمدة قرون. Dice que esta es una de las preguntas o es uno de los argumentos a los que suelen recurrir, el hecho de preguntarles de por qué existió, si ellos realmente creen que el Rif y el Sáhara Occidental son territorios marroquíes, porque estos dos territorios estuvieron bajo colonización española mientras Marruecos estuvo bajo colonización francesa. Y que este es uno de los argumentos fáciles a los que él suele recurrir para desmontar esa propaganda, esa ideología expansionista. استضفت مؤخرا رئيس الحزب الوطني الريفي الذي كان في الجزائر مؤخرا لمدة ساعة وتناقشنا في قضية الريف. فعلا الريف يجب أن يستفيد من التجربة الصحراوية وإن كانت عندي مبدئيا هناك اختلاف بين القضيتين. Dice que no puede negar que hay diferencias entre la cuestión saharaui y la cuestión rifeña, pero recientemente entrevistó al secretario general del Partido Nacionalista Rifeño, que recientemente también este secretario general estuvo en Argelia. Él tuvo la oportunidad de entrevistarle y le dijo que ellos, el pueblo rifeño, tiene que también aprender o exportar, aprender de la experiencia del pueblo saharaui. وعندي ولدي اقتراح
إن قبل منكم أن تقوموا بدعوة الحزب الوطني الريفي لزيارة تنريفي والتواصل معكم وتقديم وجهة نظرك وكذلك الاستفادة من دعمكم كذلك للقضية الوطنية السماوية. Dice que también, ya que se está hablando del asunto, quiere aprovechar también para invitaros, si tenéis la oportunidad de también invitar al secretario general del Partido Nacionalista Independentista Rifeño para que venga a Tenerife y que también apoyéis esa lucha, esa causa. وتأسيس قاعدة أيضا لدعمه من طرف الجمعيات المتواجدة في الجزائر لأنه فعلا كلاكم يتكلمان يسبقكم يتحدثون الإسبانية وأنتم تتحدثون الإسبانية وأعتقد على أنكم سيكون تفاهمكم جيدا فيما يزعج نظام المخزن اللي أرانا في الحقيقة أن ينهار لأنه هو السبب كل هذه المشاكل الموجودة في المنطقة. Dice que también os invita a apoyar a la causa rifeña, apoyar a los rifeños, hay muchos rifeños que hablan español y que dice que el apoyo de la causa rifeña y el hecho de reforzar también la lucha del pueblo de Rif contra la del Sáhara Occidental hará que sea más rápida esa caída del régimen en Marruecos que ayudará a la liberación de los pueblos. Interesante, tal vez. Vamos a estar aquí de la laguna, que nos queda poco tiempo para que se cierre la universidad. Hola, buenas tardes a todos. La pregunta... No me querría alargar mucho, pero bueno, quería hacer una pregunta más bien pragmática respecto a la situación saharaui actual. Y es que, vamos a ver, la autodeterminación en sí, sin codeterminación de terceros países, no vale nada. A día de hoy, ¿qué países apoyan un Sáhara independiente? Ya sabemos que, obviamente, el gobierno de Pedro Sánchez y prácticamente todos los que han formado parte del Partido Socialista Obrero Español están, si no a sueldo, por lo menos a los pies de Mohamed VI. Sabemos que José Bono tiene una mansión en Tánger, sabemos de un montón de chanchullos que puede tener el Partido Socialista. ¿Qué apoyos tiene internacionalmente el Sáhara a día de hoy, teniendo en cuenta los intereses israelíes y los intereses anglo-sionistas que hay en el Sáhara y en Marruecos? Aparte de estados pequeños y estados que probablemente no van a tener una influencia internacional grande, ¿quién podría a día de hoy ejercer una presión internacional para que el Sáhara o el Frente Polisario tuvieran una voz que se oiga fuera de ámbitos reducidos como puede ser este? Yo soy canario. Aquí veo a bastantes saharauis, veo a pocos canarios, veo a pocos españoles. Este mensaje no está llegando muy lejos, por lo menos dentro de España. ¿Qué fuerzas tienen ustedes? ¿Qué fuerzas podemos, entre todos, agrupar para que el mensaje llegue fuera de nuestra frontera, fuera de nuestro círculo y fuera de esta especie de algoritmo, digamos, como se diría en las redes sociales, que nos retroalimentamos entre todos para poder ejercer el círculo y fuera de esta especie de algoritmo, digamos, como se diría en las redes sociales, que nos retroalimentamos entre todos para poder ejercer una lucha contra el gobierno marroquí? Bueno, pues muchísimas gracias. Es una pregunta bastante, muy interesante. Pero bueno, yo antes en mi intervención muchísimas gracias. Es una pregunta bastante, muy interesante. Pero bueno, yo antes en mi intervención no por las revoluciones a lo largo de la luchas de ciertos pueblos, ya sea en África o en Asia, que han luchado, han resistido, han vencido y se han declarado independientes, y muchos de los que estamos aquí ni siquiera sabemos de su existencia. Es verdad que el algoritmo que has nombrado, las redes sociales, la internacionalización, de cualquier cosa que pase, es decir, pasa una cosa en un pueblecito de China, ya se está hablando, es trending topic quizás en Twitter y se habla en todos los medios de comunicación, pero eso no nos lleve a equívocos. Es decir, el hecho de que la lucha del pueblo saharaui no esté en boca de
equívocos. Es decir, el hecho de que la lucha del pueblo saharaui no esté en boca de todos, no se esté tratando por todos, no sepa absolutamente todo el mundo de ella, no quiera decir que sea una lucha que esté destinada en boca de todos, no se esté tratando por todos, no sepa absolutamente todo el mundo de ella, no quiera decir que sea una lucha que esté destinada al fracaso o que sea una lucha que no tiene ningún tipo de legitimidad. Es verdad que vivimos tiempos difíciles, es verdad que la República Saharaui no cuenta con grandes apoyos, como podría contar Marruecos, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y demás, pero ahí estamos ganando también, no cuenta con grandes apoyos, como podría contar Marruecos, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y demás, pero ahí estamos ganando también nuestras pequeñas batallas. Yo creo que es un milagro, o sea, no tengo ningún tipo, y aquí no peco de ser un propagandista, sino que estamos ganando también nuestras pequeñas batallas. Yo creo que es un milagro, o sea, no tengo ningún tipo, y aquí no peco de ser un propagandista, sino que estamos ganando también nuestras pequeñas batallas. Yo creo que es un milagro, o sea, no tengo ningún tipo, y aquí no peco de ser un propagandista, sino que no llega al millón. Estamos ganando también nuestras pequeñas batallas. Yo creo que es un milagro, o sea, no tengo ningún tipo, y aquí no peco de ser un propagandista, sino que no llega al millón de ligarlo al exilio. Se ha intentado ofrecer todo tipo de soluciones. Parte de esta pregunta que no llega al millón de que no llega al millón de libro. Hay una parte donde se ha intentado ofrecer todo tipo de soluciones. De esto vuelvo a hacer publicidad, de esto hablo en mi libro. Hay una parte donde hablo de la importancia, cómo se llama, o un consulado fantasma en el Ayun, vas a encontrar 50 titulares, pero en una sentencia histórica como es la que ha conseguido el Frente Polisario, que es decir, estaba por un lado el Frente Polisario y por otro lado la Comisión Europea, los abogados de España, de Francia, los lobbies de Marruecos en Bruselas y demás, y aún así el Frente Polisario ha ganado esa batalla judicial. Es una sentencia que no acepta recurso, donde se dice, después de hacer un estudio, después de una batalla judicial que ha durado 12 años, que el Sáhara Occidental no es marroquí. Encontrarás uno o dos titulares, y son saharauis generalmente, por lo cual yo creo que no debemos de pecar, de caer en cómo se magnifican los éxitos de Marruecos y cómo también se minimizan o se ridiculizan incluso los éxitos de la lucha del pueblo saharaui. Tenemos muchísimos éxitos, muchísimos apoyos, pero nuestro mayor éxito es el de seguir resistiendo, y creo que es de la lucha del pueblo saharaui. Tenemos muchísimos éxitos, muchísimos apoyos, pero nuestro mayor éxito es el de seguir resistiendo, y creo que muchísimos éxitos, muchísimos apoyos, pero nuestro mayor éxito es el de seguir resistiendo, y creo que vamos a mantenerlo. Pero les puedo asegurar con la voz tuya y de todos ustedes, por el derecho a seguir estando con los hermanos, también es otro éxito de todos ustedes, por el derecho a seguir estando con los hermanos, también es otro éxito, derecho a seguir estando con los hermanos, también es otro éxito. Buenas tardes. Mi intervención va a ser muy corta. Su compañía durante todo ese tiempo. Yo considero
su compañía durante todo ese tiempo y yo considero su compañía durante todo ese tiempo y yo considero la asistencia y su fruto de la propuesta durante todo ese año bien agradecido. Y de otro lado una pregunta muy corta que a través de este argumento que tenemos en mano, esta existencia del Tribunal Europeo, de manera muy sencilla, ¿cómo nos puede explicarlo o cómo podemos usarlo como ciudadanos o como asociaciones a reclamar? ¿Nos puede explicarlo o cómo podemos usarlo como ciudadanos o como asociaciones a reclamar el robo continuo, por ejemplo, pajarera? Y gracias. Crear falsas expectativas. La aplicación concreta de la sentencia. Siendo rápido, es un asunto que hay que explicar caso. La aplicación concreta de la sentencia. Siendo rápido, es un asunto que hay que explicar caso de la sentencia. Siendo rápido, es un asunto que hay que explicar caso. Se empieza a aplicar la sentencia en lo que afecta al libre comercio. El acuerdo pesquero en lo que afecta al libre comercio. El acuerdo pesquero. Muchísimas gracias. Gracias por asistir. No recuerden que mañana. Gracias por asistir. No recuerden que mañana. Gracias por asistir. No recuerden que mañana a las 3 de la tarde en el Centro Cultural. Muy agradecido por vuestra presencia. Perdón, vamos a darle la palabra a Talba Isabel para que... No recuerden que mañana a las 3 de la tarde en el Centro Cultural. Muy agradecido por vuestra presencia. Perdón, vamos a darle la palabra a Talba Isabel para que hable también de tu... Y te podemos hablar con nosotros y te podemos hablar con nosotros paso la palabra a Alicia. Simplemente yo suelo comentar siempre mis intervenciones, hoy no lo hice debido al tiempo, no quiero tampoco entretenerlos mucho más, pero sí que mandamos en especial recuerdo a nuestros hermanos en Palestina. Yo creo que la lucha del pueblo palestino es un ejemplo, es un espejo donde nos vemos todos, ¿no? Y creo que la resistencia del pueblo palestino en Gaza está siendo ejemplar. Hace 20 años, hace 30 años se decía desde hace un año para hablar de Palestina. Creo que no nos debe de asustar las amenazas de Trump ni las de Netanyahu, porque bueno, antes de ayer estuve en un programa de televisión árabe y yo les decía que Trump se irá como se fue Bush y Netanyahu se irá como se fue Sharon antes, pero quien va a permanecer son los pueblos y son las luchas hasta vencer. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que mañana tenemos otro acto para la primera sala. Gracias.
Cualquier cosa.